¿Sabes dónde están estas pinturas? Valen $500 millones y desaparecieron hace 30 años. Si las encuentras, recibirás una recompensa de $10 millones. Pero volvamos al inicio, al Museo Isabella Stewart Gardner. Un santuario donde obras de Rembrandt, Vermeer y Degas duermen bajo la protección de 2 guardias mal pagados. 2 hombres con uniformes de la policía de Boston entran, bigotes espesos. Uno de ellos usa gafas de aros dorados, y él dice dramáticamente: «Señores, esto es un asalto. Hay una cantidad absurda de sospechosos. Boston era un viejo oeste en los años 90. El submundo de Boston estaba desesperado. Los abogados costaban fortunas, las fianzas eran astronómicas, y había algo que los mafiosos necesitaban más que dinero: un pase libre para salir de prisión, usando las obras de arte como moneda de negociación. Fueron 13 obras robadas. La más importante, The Storm on the Sea of Galilee, el único paisaje marítimo de Rembrandt de la historia. Esto es un escándalo no solo localmente, sino en todo el escenario internacional. Las obras podrían estar en cualquier lugar: Asia, Oriente Medio, América del Sur, el mundo entero. Pero lo que es más impactante, ya han pasado 35 años y los marcos permanecen vacíos en las paredes del museo. El mayor robo de arte de la historia continúa sin solución. Para entender lo que se perdió, es necesario entender quién construyó. Isabella Stewart Gardner nació el 14 de abril de 1840 en Nueva York, hija de comerciantes de telas y hierro, que construyeron fortuna durante la expansión americana. A los 20 años, se casó con John Lowell Gardner Jr., heredero de una de las familias más antiguas de Boston, los Brahmins, la aristocracia protestante de Nueva Inglaterra. Boston no la aceptó. Isabella era ruidosa, excéntrica, usaba diamantes en partidos de béisbol, paseaba con leones con correas por Beacon Street. Una vez apareció en una sinfonía usando una banda en Seminole, la cabeza que decía "Oh, you Red Sox". La alta sociedad bostoniana la consideraba vulgar, una intrusa neoyorquina intentando comprar su camino hacia el círculo cerrado de familias que se consideraban la nobleza americana. Pero fue la tragedia la que la transformó. En 1863, Isabella dio a luz a su único hijo, John Lowell Gardner III, llamado Jackie. En 1865, Jackie murió de neumonía. Tenía solo 2 años. Isabella nunca se recuperó. Los médicos la diagnosticaron con agotamiento nervioso. Su esposo la llevó a Europa, esperando que el cambio de escenario la curara. Lo que él no esperaba era que Europa despertaría en ella un hambre insaciable, el hambre por la belleza. Ella comenzó a coleccionar. En las décadas siguientes, Isabella recorrió Europa comprando arte. Desarrolló un ojo entrenado. Se rodeó de los mayores especialistas de la época, incluido el joven historiador Bernard Berenson, que se convirtió en su consejero personal. Berenson la guió por los palacios decadentes de Europa. Las aristocracias arruinadas necesitaban dinero. Isabella tenía. Compró lo que siglos de nobleza europea habían acumulado: Rembrandts, Tizianos, Botticellis, Rafaels. Pagó $600,000 por El rapto de Europa de Tiziano. En la época, la mayor cantidad jamás pagada por una pintura llevada a los Estados Unidos. Cuando John murió en 1898, Isabella tenía una colección incomparable y un plan ambicioso. Compraría un terreno en el barrio de Fenway y construiría un palacio veneciano en el corazón de Boston. No una galería, un mundo entero. La construcción del Fenway Court comenzó en 1899. Isabella supervisó cada detalle. Importó columnas, capiteles y fragmentos arquitectónicos directamente de Venecia. Contrató artesanos italianos. Mandó traer flores del Mediterráneo para plantar en el patio central. Cuando las puertas se abrieron el 1 de enero de 1903, los invitados entraron en lo que parecía una alucinación. Un palazzo renacentista completo, con patio de 4 pisos cubierto por vidrio, lleno de orquídeas, capuchinas y jazmines, rodeado por galerías donde maestros holandeses
miraban a visitantes americanos a través de los siglos. Isabella vivió en el cuarto piso del museo hasta su muerte el 17 de julio de 1924. Su testamento contenía una cláusula férrea. La colección debía permanecer permanentemente para la educación y el placer del público. Nada podría ser movido, añadido o alterado. Si la disposición de las obras fuera modificada, toda la colección sería vendida y el dinero donado a Harvard. Ella quería que su mundo sobreviviera intacto, eternamente. Durante 66 años sobrevivió. Mientras el museo permanecía congelado en el tiempo, Boston hervía. La ciudad siempre tuvo una relación simbiótica con el crimen organizado. Desde la ley seca, familias italianas e irlandesas controlaban redes de extorsión, apuestas ilegales y tráfico de drogas. Pero en 1990 ese equilibrio se estaba desmoronando. La familia patriarca dominó el crimen organizado en Nueva Inglaterra desde la década de 1950. Raymond L.S. Patriarca, el patriarca original, gobernó durante 3 décadas con puño de hierro. Su cuartel general estaba en Providence, Rhode Island, pero su alcance se extendía desde Connecticut hasta Maine, con Boston como territorio crucial. Patriarca murió en 1984. Su hijo, Raymond Patriarca Jr., heredó la corona, pero el Jr. no tenía ni el carisma ni la brutalidad de su padre. El vacío de poder generó una guerra civil. Surgieron 2 facciones. De un lado, los lealistas de Frank Cadillac Frank Salemi, un veterano que había cumplido 16 años de prisión. Del otro, una coalición de capitanes de Boston liderados por J.R. Russo y Vincent D. Ferrara, que desafiaban la autoridad de Providence. La guerra fue sangrienta. Entre 1989 y 1991, decenas de mafiosos fueron asesinados en las calles de Boston. Cuerpos aparecían en maleteros de automóviles en East Boston. Hombres desaparecían después de cenas en restaurantes del North End. Pero la verdadera catástrofe vino del gobierno federal. En marzo de 1990, el Departamento de Justicia lanzó una ofensiva devastadora. Fiscales federales acusaron a decenas de mafiosos de alto rango. El momento fue quirúrgico. Pocas semanas antes del robo al Garner, el FBI arrestó a 21 miembros de la familia patriarca, incluido el jefe de la facción de Boston. El submundo de Boston estaba desesperado. Los abogados costaban fortunas. Las fianzas eran astronómicas. Y había algo que los mafiosos necesitaban más que dinero: palanca, monedas, de cambio. En el código del submundo, las obras de arte robadas no se admiran, se utilizan. Son garantías para préstamos del mercado negro. Son fichas de negociación con los fiscales. Un Rembrandt vale más como un pase VIP para salir de la cárcel que colgado en una pared. La teoría que el FBI desarrollaría con el tiempo sostiene que el robo al Garner no fue un crimen de oportunidad. Fue un acto de desesperación calculada. Una operación encargada, o al menos sancionada, por el crimen organizado para crear un as bajo la manga en la negociación. El momento del robo, en el punto máximo de la presión federal y del caos interno, no fue una coincidencia. La seguridad del Museo Isabella Stewart Gardner en 1990 era una broma cruel. El museo no tenía cámaras de video. Los sensores de movimiento eran infrarrojos, diseñados para detectar presencia, no para grabar imágenes. No había monitoreo externo. No había guardias armados. El único vínculo con el mundo exterior era un teléfono y un botón de pánico silencioso detrás del mostrador de seguridad. Los guardias cobraban apenas por encima del salario mínimo. No recibían entrenamiento significativo. Eran en esencia vigilantes nocturnos de una colección de $500 millones. En la noche del 17 al 18 de marzo de 1990, 2 hombres estaban de guardia. Richard Rick Abad tenía 23 años. Era músico, exalumno del Berklee College of Music, que había abandonado la carrera. Tocaba en una banda. Usaba el cabello largo y rizado. Se describía a sí mismo como un hippie. El trabajo en el museo era un empleo nocturno. Bajo salario, horas tranquilas, tiempo para pensar. Su compañero era Randy Heston,
de 25 años, menos experimentado y subordinado a las decisiones de Abad. La noche comenzó con normalidad. El museo cerró a las 17 horas. Los guardias realizaron sus rondas. La ciudad celebraba el Día de San Patricio. A las 12:54 aproximadamente, algo extraño ocurrió. Los registros de seguridad muestran que Abad abrió la puerta lateral de Palace Road. Brevemente, segundos. Más tarde afirmaría que solo estaba verificando si estaba cerrada. Este momento sigue siendo uno de los puntos más controvertidos del caso. ¿Fue una verificación de rutina? ¿O fue una señal para alguien que esperaba en la oscuridad? Jeffrey Kelly, el agente del FBI que lideró la investigación durante 22 años, no tiene dudas. En marzo de 2025, tras su jubilación, Kelly declaró al Boston Globe: "Estoy convencido de que Abad estaba involucrado". Las pruebas circunstanciales son inquietantes. Abad había dado su aviso previo de 2 semanas, poco antes del robo. Los sensores de movimiento muestran que uno de los ladrones entró en la sala azul, un área que Abad cubría solo, para robar una única pintura, Che Tortoni de Manet. El marco fue encontrado más tarde en la silla del director de seguridad, como si hubiera sido dejado a propósito. Abad negó su implicación hasta el día de su muerte, en 2024. Tenía 57 años. 1:24 de la madrugada. La puerta se abre. Los 2 hombres entran en el vestíbulo de seguridad. El protocolo del museo exige que los visitantes nocturnos queden atrapados entre 2 puertas. Una trampa humana, mientras se verifica su identidad. Abad no sigue el protocolo. El ladrón más alto inventa la historia de una orden de arresto. Abad sale de detrás del mostrador, alejándose del botón de pánico. Es esposado. Minutos después, Randy Heston baja y también es reducido. Señores, esto es un robo. Los guardias son llevados al sótano. Bajo tierra, la brutalidad se vuelve tangible. Los ladrones utilizan rollos de cinta adhesiva industrial gris. Abad es esposado a un banco de trabajo. Su cabeza queda completamente envuelta en cinta, dejando solo un pequeño orificio para respirar. Heston es llevado a un área separada, esposado a una tubería de vapor, también con los ojos vendados. Sobre ellos, el mayor robo de arte de la historia estadounidense apenas está comenzando. Con los guardias neutralizados, los ladrones tienen el museo entero a su disposición. Los sensores de movimiento infrarrojos no fueron desactivados. Registran los pasos de los criminales como fantasmas digitales, permitiendo reconstruir la coreografía del saqueo minuto a minuto. Lo que revelan los datos es perturbador. Los ladrones no corrieron, no actuaron con la prisa frenética de quien teme la llegada de la policía. Permanecieron en el edificio durante 81 minutos. Para contextualizar, la mayoría de los robos de arte duran menos de 5 minutos. Estos hombres tenían tiempo, tenían confianza, sabían que nadie vendría. 1:48. Los ladrones entran en la sala holandesa, en el segundo piso. Este espacio, con sus paredes revestidas de tela verde y ventanas orientadas al patio interno, alberga las joyas de la corona. Aquí la apreciación del arte da paso a la violencia física. Los ladrones no son especialistas, no llevan herramientas de precisión, son brutos. La tormenta en el mar de Galilea, de Rembrandt, pintada en 1633, es la primera víctima. Es la única marina que el maestro holandés produjo en toda su carrera. El cuadro es grande, el marco pesado. Frustrados con el sistema de fijación, los ladrones rompen el vidrio de protección. Los cristales caen sobre el piso de baldosas y la alfombra oriental. Usando cúteres, cortan el lienzo groseramente, muy cerca del marco. El sonido del lino del siglo XVII, siendo rasgado, resuena en el silencio de la sala. Pedazos del borde de la pintura permanecen adheridos a la madera. El concierto de Johannes Vermeer es el siguiente. Una obra de intimidad y luz, pintada alrededor de 1664. Solo existen 34 pinturas conocidas de Vermeer en todo el mundo. Esta está valorada hoy en más de $250 millones. Es arrancada de su marco con la misma falta de ceremonia. Dama y Caballero de Negro de Rembrandt es cortada brutalmente.
Paisaje con obelisco de Gover, Flink, es robada posiblemente porque los ladrones creyeron que era otro Rembrandt. El estilo es similar, la firma antigua. El autorretrato de Rembrandt, engravado, apenas más grande que un sello postal, también es retirado. Los ladrones atraviesan la Sala Rafael y llegan a la Galería Corta. El enfoque cambia de los óleos holandeses al papel y al bronce. Fuerzan un armario y retiran 5 trabajos en papel de Edgar Degas. Bocetos de caballos y jinetes, frágiles, menores, fáciles de ocultar. Y entonces, el artículo más extraño de todos, el águila napoleónica. En la cima de una bandera de seda de la Guardia Imperial de Napoleón, había un remate en forma de águila de bronce dorado. Los ladrones intentan, increíblemente, llevarse la bandera entera. Luchan con los tornillos. Fallan. En un acto de frustración u oportunismo, rompen el remate del águila y se lo llevan. Dejan atrás la bandera histórica. Este artículo, de valor monetario infinitamente inferior a los Rembrandts, sugiere algo perturbador. ¿Estaban los ladrones siguiendo una lista de encargo específica? Uno de los ladrones baja al primer piso. En la sala azul, ignora obras inestimables para enfocarse en una sola pieza. Che Tortoni, de Edouard Manet, un pequeño retrato de un caballero con sombrero de copa. El marco no se deja en la sala. Es encontrado más tarde en la silla del director de seguridad, en la entrada. La última pieza en ser procesada antes de la fuga. Los sensores registran largos periodos de inactividad. Hubo momentos en que no se detectó ningún movimiento durante más de 10 minutos. ¿Qué hacían? ¿Descansaban? ¿Admiraban el botín? La pregunta más perturbadora: ¿por qué dejaron atrás lo que dejaron? El rapto de Europa, de Tiziano, estaba en el tercer piso. Considerada por muchos la pintura más importante del museo, una de las más valiosas de los Estados Unidos. Incluso en el segundo piso, obras de Rafael y Botticelli fueron ignoradas. La conclusión más aceptada: los ladrones eran obreros siguiendo una lista. Criminales comunes, atraídos por nombres reconocibles como Rembrandt y oro como el remate del águila. 2:45. La puerta lateral se abre por última vez. Los ladrones hacen 2 viajes para cargar el auto. Y entonces, desaparecen en la niebla. Se llevan consigo 13 objetos. Dejan atrás marcos vacíos, vidrios rotos y a 2 hombres atados en el sótano. El valor estimado del robo, $500 millones. La investigación del FBI, que abarca más de 3 décadas, es un laberinto de callejones sin salida, informantes dudosos y muertes convenientes. La sospecha inicial recae inevitablemente sobre Rick Abbott. Las pruebas circunstanciales son inquietantes. La apertura inexplicable de la puerta lateral, minutos antes de la llegada de los ladrones. La violación del protocolo al abrir la puerta a los policías sin verificación. El aviso previo dado poco antes del crimen. El FBI interroga a Abbott repetidamente. Revisa su vida por completo. Monitorea sus finanzas. Nada. No hay evidencia de riqueza repentina. No hay conexión comprobada con el crimen organizado. Abbott no es acusado. Pasará el resto de su vida bajo la sombra de la sospecha. En 2024, Rick Abbott muere a los 57 años. Meses después, Jeffrey Kelly, el agente del FBI que lideró la investigación durante 22 años, declara públicamente: "Estoy convencido de que Abbott estaba involucrado". La verdad murió con él. El foco principal del FBI se consolida en torno a una célula criminal con base en Dorchester, un barrio de Boston. El taller mecánico TRC Auto Electric se convierte en el epicentro de la investigación. Carmelo Merlino es el primer nombre. Traficante de cocaína, asociado de la mafia, conectado con Frank Salemme. El FBI cree que Merlino organizó el robo, con la intención de usar las obras como moneda de cambio. Los ejecutores, George Reisfelder y Leonard Lenny Dimuccio. Ambos encajan con las descripciones de los guardias: la altura, la edad, la constitución física. Hay un problema. Ambos están muertos. Dimuccio desapareció en abril de 1991. Su cuerpo fue encontrado en junio, en el maletero de un coche en East Boston. Tiros en la cabeza.
Reisfelder murió en julio de 1991, sobredosis de heroína intravenosa, muerte considerada sospechosa por los investigadores. Familiares de Reisfelder informaron al FBI que vieron una pintura de un hombre con sombrero de copa, similar a Chester Tony, en la pared de su apartamento después del robo. Cuando su cuerpo fue encontrado, la pintura ya no estaba allí. James Marks y Robert Donati, otros asociados, también murieron violentamente en los meses siguientes. Geoffrey Kelly dijo al Boston Globe: las muertes de Reisfelder, DiMuzio, Marks y Donati, dentro de los 18 meses posteriores al robo, tuvieron un efecto paralizante en la investigación. Alguien estaba eliminando testigos, o recuperando el arte, o ambas cosas. La teoría del FBI sostiene que el arte se volvió radiactivo, demasiado caliente para conservarlo en Boston. La cadena de custodia hipotética, el arte pasó de Merlino a Robert Bobby Guarente, un mafioso que se mudó a Maine. Guarente, ya enfermo, habría entregado las obras a Robert Gentile, un mafioso de bajo rango en Connecticut. En 2010, la viuda de Guarente dijo al FBI que vio a su marido entregar pinturas a Gentile en Portland, Maine. La casa de Gentile se convirtió en una obsesión. En registros en la casa de Gentile, el FBI encontró una lista de las obras robadas con valores estimados. Encontró un recorte de periódico sobre el robo, pero no encontró las pinturas. En 2016, el FBI realizó un registro masivo en la propiedad de Gentile. Utilizaron radar de penetración terrestre. Encontraron un compartimento secreto bajo un piso falso. Estaba vacío. Robert Gentile murió en septiembre de 2021. Se llevó el secreto a la tumba. Hay un hombre que sigue vivo y que el FBI cree que sabe dónde están las pinturas. David Turner era asociado de Merlino. En 1999 fue arrestado en una trampa del FBI, condenado a 38 años. En 2019 fue liberado. Nunca reveló el paradero de las obras. Turner no habla. Han pasado 35 años. 13 obras de arte valoradas en más de $500 millones siguen desaparecidas. Ninguna ha sido vista desde la madrugada del 18 de marzo de 1990. La recompensa por la recuperación de las obras en buen estado es de $10 millones, la mayor jamás ofrecida por arte robado en la historia. La mayoría de los sospechosos ya ha muerto. Merlino murió en prisión en 2005. Reisfelder y DiMuzio murieron en 1991. Guarente murió en 2004. Gentile murió en 2021. Frank Salem murió en prisión en 2022. Rick Abad murió en 2024. David Turner está vivo y en libertad. La pregunta que atormenta al mundo del arte ya no es ¿quién lo hizo? Los investigadores creen saberlo. La pregunta que permanece es ¿dónde está el arte? Y la respuesta más aterradora, tal vez en ninguna parte. Las obras de arte son frágiles. Los lienzos al óleo del siglo XVII requieren condiciones específicas de temperatura y humedad. La incompetencia de los ladrones, los cortes brutales, la cinta adhesiva, el manejo tosco, dañó las obras en el mismo momento del robo. 35 años en condiciones desconocidas pueden haber completado su destrucción. La posibilidad de que La tormenta en el mar de Galilea, de Rembrandt, la única marina que el maestro pintó, una obra que sobrevivió 357 años, haya terminado pudriéndose en un sótano húmedo o haya sido quemada para eliminar pruebas, es la tragedia definitiva de este crimen. Pero el museo se niega a aceptar esa posibilidad. Los marcos permanecen en las paredes, restaurados, dorados, vacíos. Geoffrey Kelly, tras 22 años al frente de la investigación, declaró al retirarse: las obras maestras a menudo no se encuentran hasta que han pasado generaciones. Alguien estará revisando un ático y encontrará estas piezas. Siempre hay esperanza. Isabella Stewart Gardner construyó su palacio para ser eterno, para sobrevivir intacto a la erosión del tiempo, para que la belleza que reunió permaneciera para siempre. Los marcos vacíos miran a los visitantes como preguntas sin respuesta, y el silencio que emana de ellos es ensordecedor.